Mamá, a partir de mañana, estas son tus nuevas responsabilidades en esta casa. Las palabras de Renata resonaron en mi cabeza mientras leía el papel que acababa de entregarme. No era una sugerencia, no era una petición, era una orden. Mi propia hija, en mi propia casa, me estaba dando un horario de trabajo como si fuera una empleada doméstica recién contratada. Si no estás de acuerdo, continuó con la voz fría, un tono que había perfeccionado en los últimos meses. Puedes empacar tus cosas e irte. Esta casa necesita a alguien que realmente ayude, no a alguien que solo ocupe espacio. Mis manos temblaban mientras leía la lista. La lista continuaba hora tras hora hasta las 11 de la noche, cuando según este documento debía estar planchando ropa para el día siguiente. Y obviamente, añadió Gustavo desde el sofá sin siquiera levantar la vista de su teléfono, todo esto incluye pagar los gastos de la casa. ¿Para eso es tu pensión? No. Me quedé ahí parada en medio de mi propia sala, la misma sala donde había recibido a Renata cuando nació hace 34 años, donde había celebrado sus cumpleaños, donde la había consolado cuando lloraba por sus primeros desamores. Ahora esa misma niña me miraba con una frialdad que me helaba hasta los huesos. «No tienes mucho tiempo para decidir, mamá», dijo pintándose las uñas de un rosa brillante. «Gustavo ya habló con un abogado. Como hemos vivido aquí por más de 2 años y mantenemos la casa, tenemos derechos. Así que puedes ser nuestra empleada y quedarte, o puedes irte y nosotros nos quedaremos de todos modos». La amenaza era clara. En mi propia casa, con las escrituras a mi nombre, mi hija me estaba chantajeando. O me convertía en su sirvienta personal, pagando todos los gastos y trabajando incansablemente, o me echarían para poder quedarse con todo. «Piénsalo, mamá», continuó Renata soplando sus uñas recién pintadas. «A tu edad, ¿dónde más vas a encontrar un lugar para vivir con una pensión de $600? Al menos aquí tienes techo y comida, y puedes ver a tus nietos todos los días, a menos que, por supuesto, prefieras vivir sola en alguna habitación miserable». Gustavo soltó una risa cruel. «Además, cariño, seamos realistas. ¿Qué más vas a hacer con tu vida? Al menos así te sentirás útil. Es mejor que ver la televisión todo el día como hacen las viejas de tu edad». Mis nietos estaban en el suelo jugando con sus tabletas, completamente ajenos a la conversación que estaba destrozando mi mundo. Ethan, de 8 años, me miró por un momento y preguntó: «Abuela, ¿vas a hacer bocadillos? Tengo hambre». Era la normalidad más cruel. Para ellos, yo ya era la ama de llaves, la persona que arregla cosas, limpia, cocina, sirve, no la abuela que los amaba, no la mujer que había trabajado 40 años para comprar esta casa. Yo era solo la sirvienta gratuita que siempre estaba disponible. «Mira, mamá», se levantó Renata y caminó hacia mí, poniendo una mano condescendiente en mi hombro. «No es que no te amemos, te amamos mucho. Por eso te estamos dando la oportunidad de quedarte. Pero las cosas tienen que cambiar. Esta casa necesita orden, y alguien tiene que ser responsable de mantener todo funcionando». «¿Y por qué ese alguien tengo que ser yo?», logré susurrar encontrando mi voz por primera vez en esta conversación de pesadilla. «Porque tú eres la que no trabaja», respondió Gustavo sin levantar la vista de su teléfono. «Nosotros trabajamos, estudiamos, tenemos responsabilidades reales. Tú solo cobras tu pensión y no haces nada productivo». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. 40 años trabajando como secretaria en una oficina del gobierno. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para ir a trabajar, ahorrando cada centavo para comprar esta casa. 40 años criando a Renata sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía solo 3 años. «¿No hago nada productivo?», repetí sintiendo que las palabras me ahogaban. «Eso no es trabajo, mamá». Renata me interrumpió con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. «Eso es lo que hace cualquiera que vive en una casa. La diferencia es que ahora estará organizado con horarios fijos para que todo funcione mejor». Miré alrededor de mi sala. Los muebles que había comprado con tanto sacrificio estaban arruinados. El sofá de cuero que me había tomado 2 años en pagar tenía manchas de comida y rasgaduras de cuando los niños saltaban sobre él sin que nadie los corrigiera. La mesa de centro de madera que había sido mi orgullo estaba cubierta de marcas de vasos y platos calientes que nadie se molestaba en poner sobre posavasos. En las paredes, mis fotos familiares habían sido reemplazadas por pósters de películas que le gustaban a Gustavo. Mi colección de libros había sido relegada a una caja en el garage para hacer espacio a los videojuegos y aparatos electrónicos que compraban constantemente con el dinero que yo les daba. «Además», continuó Renata, examinando sus uñas con satisfacción, «esto va a ser bueno para ti.
Te va a dar un propósito. Últimamente pareces muy deprimida, muy aburrida. Tener responsabilidades claras te ayudará a sentirte mejor contigo misma. La manipulación era tan evidente que dolía físicamente. Me estaba vendiendo mi propia esclavitud como si fuera un favor que me estaban haciendo, como si convertirme en su sirvienta gratuita fuera una forma de terapia para mi bienestar emocional. Y tienes que trabajar los fines de semana también, añadió Gustavo levantando finalmente la vista de su teléfono. Los sábados son para limpieza profunda de la casa y los domingos para preparar las comidas de la semana. No es que seamos crueles contigo, cariño. Es solo que necesitamos que las cosas funcionen como un hogar real. ¿Como un hogar real? Repetí, sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar el shock. Este no es un hogar real. Esta es la casa que compré, que mantuve, donde los recibí cuando no tenían dónde vivir. Sí, pero ahora somos una familia, respondió Renata con esa lógica retorcida que me dejó sin palabras. Y en una familia todos tienen su rol. El nuestro es trabajar y ganar ingresos. El tuyo es mantener la casa funcionando. Es justo. Valerie, mi nieta de 6 años, se acercó y tiró de mi falda. Abuela, ¿puedo comer galletas? ¿Las que están encima del refrigerador? La miré y vi en sus ojos la misma expectativa que había visto en los ojos de su madre cuando tenía su edad. La expectativa de que la abuela siempre dice que sí, siempre arregla las cosas, siempre está disponible. Pero ahora esa expectativa venía con un horario oficial, un contrato no signado, una amenaza implícita. En un momento, mi amor, le dije acariciándole la cabeza. No, interrumpió Renata bruscamente. Valerie, tu abuela va a seguir un nuevo horario. Si quieres algo tienes que pedírselo a la hora correcta. Son las 4 de la tarde ahora, y según el horario, este es su tiempo de preparación de bocadillos de todos modos. Caminé hacia la cocina con las piernas temblorosas, sintiendo como si cada paso me llevara más profundo a un abismo del que no sabía si podría escapar. El horario seguía en mi mano, arrugado por la presión de mis dedos. Era como sostener mi propia sentencia de muerte emocional. Cuando abrí la despensa me di cuenta de lo vacía que estaba. 3 galletas rotas en el fondo de un paquete, una lata de atún vencida y media bolsa de arroz. En el refrigerador la situación no era mucho mejor. 2 yogures que Renata había comprado para ella, una de las cervezas de Gustavo y las sobras de la cena de hace 3 días que nadie más había querido comer. «Abuela, no hay galletas», gritó Valerie desde la sala con esa impaciencia que había aprendido de su madre. «Ya voy, mi amor», respondí, sabiendo perfectamente que tendría que improvisar con lo poco que había, o más bien con lo poco que me habían dejado tener en mi propia cocina. Escuché los pasos de Renata acercándose. Sus tacones resonaban con una autoridad que no habían tenido en esta casa antes. Era como si el simple acto de haberme entregado ese papel la hubiera transformado en la dueña oficial de todo. Mamá, mientras estás en la cocina quería recordarte que necesitas ir al supermercado temprano mañana. Hice una lista de todo lo que necesitamos. Son unos $150 en comestibles. Ah, y también tienes que pasar por la farmacia para recoger las vitaminas de los niños y el shampoo especial de Gustavo. $150. Un cuarto de mi pensión mensual para una semana de comestibles para una familia que había decidido que mi dinero era suyo por derecho. Renata, mi pensión no da para tanto cada semana, logré decir, aunque mi voz sonaba extrañamente pequeña en mi propia cocina. Ay, mamá, siempre lo mismo, suspiró dramáticamente. Sabes que Gustavo está ahorrando para comprarnos nuestra propia casa. No podemos estar gastando nuestros ingresos en comida y necesidades básicas. Además, tú comes aquí todos los días. Es normal que contribuyas a los gastos. La lógica era tan retorcida que me mareaba. Gustavo estaba ahorrando para su propia casa mientras vivía gratis en la mía. Comía mi comida y usaba mis servicios. Y yo, la verdadera dueña de la propiedad, tenía que pagar por el privilegio de ser su sirvienta gratuita. ¿Y si no tengo suficiente dinero?, pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Entonces tendrás que ajustarte y comprar lo básico primero. Los niños necesitan comer bien. Mamá, no puedes ser egoísta con el dinero cuando hay pequeños en la casa. Egoísta con mi propio dinero en mi propia casa. La palabra me apuñaló como una daga en el pecho. Gustavo apareció en la entrada de la cocina, estirándose como si acababa de despertar de una siesta. Eran las 4:30 de la tarde de un martes y estaba en pijama viendo televisión mientras yo me encargaba de todo lo demás. Cariño, ¿podrías preparar algo rico para la cena? Fue un día duro en la trabajo desde casa los martes, respondió con un tono que dejaba claro que yo no tenía derecho a cuestionar su horario. Reuniones virtuales, llamadas importantes, es muy estresante. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía escuchar voces de fondo.
Probablemente Dana y su madre preguntándose qué estaba pasando. El mesero debía estar esperando el pago, y otros comensales probablemente empezaban a notar la situación incómoda. Mamá, por favor, no hagas esto ahora. Podemos hablar más tarde, pero necesito que reactives las tarjetas. Solo por hoy, te lo prometo. Lo interrumpí. No más promesas, Ryan. No más. Solo por hoy. Durante 10 años he escuchado las mismas promesas. Durante 10 años he sido su solución fácil para todo. Pero ayer aprendí algo importante. No me respetas, no me valoras y definitivamente no me amas como yo te amé a ti. Eso no es verdad. Por supuesto que te amamos. Dana solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es ella. Sé exactamente cómo es ella, Ryan. Y sé exactamente cómo eres tú. Por eso tomé esta decisión. Podía escucharlo respirar con dificultad. Imaginé que la situación en el restaurante se ponía más tensa con cada minuto que pasaba. Su suegra probablemente había notado que algo andaba mal, que la tarjeta dorada que él siempre usaba para impresionar no funcionaba. Mamá, por favor, no podemos quedarnos parados aquí. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Lavar platos? ¿Deberíamos llamar a la policía? Esto es una humillación. Ahora sabes cómo me sentí yo durante años, respondí. La diferencia es que tienes 35 años y deberías ser capaz de resolver tus propios problemas. ¿Estás enferma? ¿Te sientes bien? Esto no es propio de ti, mamá. Nunca has sido tan cruel. ¿Cruel? Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo fui cruel después de años de sacrificarme, de privarme de cosas. Quería darles todo lo que pedían, después de trabajar hasta los 65 años para asegurar que tuvieran una herencia decente. Después de quedarme sola cada Navidad mientras viajaban con mis regalos de dinero. Cruel fue reírse de mí ayer, dije con una frialdad que no sabía que poseía. Cruel fue tratarme como si fuera invisible durante años, excepto cuando necesitabas dinero. Cruel fue hacerme sentir que mi único valor como madre y como persona era mi cuenta bancaria. Mamá, Dana no quiso decir eso. Dana dijo exactamente lo que pensaba, y tú estuviste de acuerdo con ella. Ambos dejaron muy claro cuál es mi lugar en sus vidas. Escuché voces más fuertes de fondo. Dana preguntando qué pasaba, su madre haciendo comentarios que no podía distinguir bien, pero que sonaban molestos. El mesero probablemente ya había traído la cuenta y esperaba con esa paciencia forzada que usan cuando saben que hay un problema. Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero esta no es la forma de manejarlo. Podemos sentarnos y hablar como adultos, pero ahora mismo necesito que me ayudes. Solo esta vez más, y luego podemos cambiar las cosas. Solo esta vez más. Me reí, y mi risa sonó extraña, amarga. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa frase? ¿Sabes cuántas últimas veces he financiado en los últimos 10 años? Pero, mamá, no, Ryan, no esta vez. Esta vez vas a tener que encontrar otra solución. Tienen trabajos, tienen amigos, tienen suegros. Resuélvanlo. ¿Cómo le vamos a explicar a la madre de Dana que mi propia mamá nos abandonó en un restaurante? ¿Cómo voy a dar la cara ante la gente que nos conoce? Todos van a estar hablando de esto. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No le preocupaba arreglar nuestra relación, no estaba reflexionando sobre cómo me habían tratado. Solo le importaba su imagen, su reputación, lo que la gente pensaría, igual que siempre. Eres nuestra salvación, mamá, me había dicho Renata esa primera noche. No sé qué haríamos sin ti, eres la mejor madre del mundo. Las primeras semanas habían sido casi agradables. Era maravilloso tener la casa llena de vida otra vez, escuchar las risas de los niños corriendo por los pasillos que habían estado silenciosos desde que murió mi esposo. Renata me ayudaba con la cocina, Gustavo ayudaba con algunas reparaciones menores, y los pequeños llenaban mi corazón con sus abrazos espontáneos. Pero gradualmente, tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue Renata pidiéndome que cuidara a los niños mientras buscaba trabajo. Luego fue Gustavo esperando que preparara la cena porque estaba demasiado cansado de sus entrevistas de trabajo. Después, se volvió natural que yo pagara la comida porque, después de todo, todos comemos aquí.
Cada favor que hacía se convertía en una expectativa. Cada gesto de amor se transformaba en una obligación. Cada vez que decía, no hay problema, a una petición, estaba firmando mi propia servidumbre emocional. A las 3 de la mañana, escuché ruidos en la cocina. Me levanté en silencio y caminé por el pasillo, encontrando a Gustavo sirviéndose cereal directamente de la caja, dejando migajas por toda la encimera que yo había limpiado antes de irme a la cama. «Gustavo, ¿todo está bien?», susurré para no despertar a los niños. Me miró sobresaltado, como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. «Sí, solo tenía hambre, no es nada». «Pero mañana no habrá cereal en el tazón para los niños», dije viendo que la caja estaba casi vacía. «Ay, cariño, no seas dramática. Es solo cereal. Puedes comprar más mañana», respondió dejando la caja vacía en la encimera y dirigiéndose de nuevo a su habitación, mi habitación. Me quedé allí en la oscuridad, limpiando las migajas que había dejado, dándome cuenta de que esta era mi vida ahora. Limpiar sus desastres en silencio a las 3 de la mañana mientras él dormía en mi cama, sin la más mínima preocupación por las consecuencias de sus acciones. El viernes por la mañana, mientras preparaba el desayuno según mi nuevo horario oficial, Renata bajó con una energía que no había visto en meses. Llevaba un vestido rojo que no reconocía y zapatos que costaban más que mi comida de una semana. «Mamá, necesito que cuides a los niños todo el fin de semana», anunció mientras se servía café en mi taza favorita, la que tenía pequeñas flores pintadas que mi esposo me había regalado en nuestro 5º aniversario. «Gustavo y yo nos vamos a un retiro de parejas en el hotel del centro. Necesitamos reconectar después de todo este estrés». «¿Un retiro de parejas?», repetí, incapaz de ocultar mi sorpresa. «¿Y con qué dinero?». «Ay, mamá, siempre pensando en dinero», respondió con esa risa artificial que había perfeccionado. «Gustavo recibió un bono en el trabajo. Merecemos un descanso después de todo lo que hemos pasado». Un bono. Gustavo, quien trabajaba 3 horas al día desde casa, había recibido un bono, pero de alguna manera, ese dinero no era suficiente para comprar cereal o contribuir a los gastos del hogar. Solo era suficiente para hoteles de lujo y retiros románticos. «¿Y los niños estarán bien conmigo todo el fin de semana?», pregunté, aunque ya sabía que mi opinión no importaba. «Por supuesto que sí. Eres su abuela. Es natural que los cuides. Además, según tu nuevo horario, los fines de semana están designados para actividades con ellos», dijo, revisando su teléfono mientras hablaba. Era cierto. En mi horario de servidumbre, los fines de semana estaban marcados como cuidado intensivo de niños y tiempo de limpieza profunda. Aparentemente, mi descanso no existía en su concepto de organización familiar. «Renata, tenemos que hablar», dije, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Levantó la vista de su teléfono con una expresión de sorpresa genuina, como si no pudiera entender por qué protestaba contra mi destino obviamente razonable. «¿Hablar de qué, mamá? ¿De tu actitud negativa últimamente? Porque sí, he notado que estás muy gruñona. Tal vez deberías ver a un médico a tu edad. Es normal tener cambios hormonales que afectan tu estado de ánimo». Cambios hormonales. Mi indignación ante el abuso era un problema médico que necesitaba resolver. Mi resistencia a la humillación era un síntoma de mi edad avanzada que requería tratamiento profesional. «No estoy enferma, Renata. Estoy cansada de ser tratada como empleada en mi propia casa», dije, sorprendiéndome con mi propia claridad. «¿Empleada?», repitió, poniendo una expresión ofendida que habría ganado un Oscar. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Eres familia. Lo que pasa es que en una familia cada persona tiene responsabilidades. Las nuestras son trabajar y generar ingresos. La tuya es mantener la casa funcionando. Es así de simple». «¿Y por qué mis responsabilidades incluyen pagar todos los gastos y trabajar 24 horas al día?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba pero se hacía más fuerte. «Mamá, nadie te pidió que trabajaras 24 horas. El horario que te dimos es muy razonable. Tienes tiempo libre entre actividades». Miré el horario pegado en el refrigerador. El tiempo libre que mencionaba era intervalos de 30 minutos entre tareas, suficiente para ir al baño o tomar un vaso de agua, pero no suficiente para descansar verdaderamente. «¿Y el dinero? ¿Por qué tengo que pagar por todo si ustedes tienen ingresos?», insistí. «Porque estamos ahorrando para nuestro futuro, mamá. No podemos estar gastando nuestro dinero en gastos actuales cuando tenemos metas a largo plazo. Tú ya viviste tu vida, tuviste tu oportunidad de ahorrar y planear. Ahora es nuestro turno».
La lógica era devastadora en su crueldad. Según su razonamiento, yo ya había tenido mi oportunidad de vivir y ahora mi papel era financiar y facilitar sus oportunidades. Gustavo apareció en la cocina, ya vestido para salir con una sonrisa que encontraba cada vez más repulsiva. Se acercó a Renata y la besó en la carilla, un gesto de posesión y complicidad que me excluía completamente. ¿Todo listo para el fin de semana?, le preguntó, ignorándome por completo. Sí, mi amor, ya le expliqué todo a mamá. Ella se encargará de los niños y la casa. Perfecto, cariño. Solo una cosa más, dijo Gustavo, finalmente dirigiéndose a mí. El lunes mi madre viene a visitarnos por unos días. Necesitará la habitación de huéspedes, así que sería bueno que la tengas impecable. También le gusta el desayuno muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Espero que no sea un problema. Su madre. Otra persona a la que tendría que atender, alimentar y servir en mi propio hogar. Otra boca que alimentar con mi dinero. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar?, pregunté. No sabemos exactamente. Depende de cómo se sienta. Últimamente ha estado muy sola desde que murió mi padre, así que pensamos que estar con la familia le haría bien. Como si mi casa fuera un hotel gratuito. Gustavo, tu madre y yo no nos llevamos muy bien, dije, recordando su actitud despectiva. Ay, cariño, esos son problemas del pasado. Tienes que aprender a perdonar y olvidar. Además, es una señora mayor. Necesita cuidados y atención. Cuidados y atención que, por supuesto, yo proporcionaría sin remuneración. Y ellos disfrutarían de su retiro romántico. Yo estaría sirviendo el desayuno a las 6 de la mañana a una mujer que me consideraba inferior. Y mamá, añadió Renata, poniéndose los aretes, cuando llegue tu consuegra, sería bueno que le cedas el dormitorio principal. Nosotros podemos dormir en la habitación de los niños por unos días. Ella necesita estar cómoda. El dormitorio principal, que ya me habían quitado, ahora se lo iban a dar a la madre de Gustavo. Yo, en mi propia casa, ocuparía la habitación más pequeña, mientras una completa extraña dormía en mi cama, usaba mis muebles y esperaba mis servicios. El fin de semana se convirtió en una pesadilla que superó todas mis expectativas más oscuras. Renata y Gustavo se fueron el viernes a las 2 de la tarde después de dejarme una lista adicional de instrucciones para el cuidado de los niños, que incluía horarios específicos para las comidas, actividades educativas, tiempo de pantalla limitado y rutinas de sueño estrictas. Es importante que mantengas la disciplina, mamá, me había dicho Renata antes de subir al taxi que yo había pagado hacia el hotel del centro. Los niños necesitan estructura. Si los malcrías este fin de semana, será muy difícil que nos respeten de nuevo después. Ethan y Valerie me miraban con expectación, esperando que cumpliera el papel de animadora, cocinera, maestra y niñera, todo al mismo tiempo. No era su culpa, por supuesto. Eran niños adaptándose a un sistema donde la abuela era la persona que resolvía todo, mientras sus padres disfrutaban de libertades que yo había olvidado que existían. El sábado por la mañana, mientras preparaba panqueques para el desayuno según las instrucciones nutricionales específicas que Renata había dejado, Ethan derramó jugo de naranja en la alfombra de la sala. Fue un accidente normal, el tipo de cosas que pasan cuando hay niños en casa, pero cuando empecé a limpiar, me di cuenta de que no había suficientes productos de limpieza. Abuela, mamá dice que cuando algo se mancha tienes que limpiarlo inmediatamente o se arruina para siempre, me informó Valerie con la seriedad de una supervisora profesional. Tenía razón. Renata había sido muy específica sobre mantener la casa impecable durante su ausencia. Así que, a las 9 de la mañana del sábado, me encontré caminando hacia el supermercado con los 2 niños, gastando $30 de mi pensión en productos de limpieza para un desastre que podría haberse resuelto con agua y jabón. En el supermercado, Ethan pidió el cereal especial que comía su padre, el que costaba $8 a caja. Valerie quería las galletas orgánicas que su madre le compraba, las del paquete de $10. Miré los precios e hice cálculos mentales desesperados, sabiendo que cada dólar que gastaba era $1 menos para mis propias necesidades. ¿Por qué tardas tanto en decidir, abuela?, preguntó Ethan con impaciencia mientras yo comparaba precios de detergente para ropa. Solo estoy viendo cuál es mejor, mi amor. Mentí.
no queriendo explicarle a un niño de 8 años que su abuela tenía que elegir entre comprarle comida a él o medicina para ella misma. Cuando llegamos a casa, había un mensaje de Renata en mi teléfono. «Mamá, espero que hayas comprado verduras frescas para la semana. Cuando regresemos el domingo, necesitamos que la casa esté perfecta y la cocina llena. No queremos llegar a una casa vacía después de nuestro viaje relajante». ¿Verduras frescas? Otros $50 que no había presupuestado. Otras 2 horas caminando con los niños porque el dinero del taxi tendría que usarse para comida. Otra tarde de mi fin de semana dedicada a servir las necesidades de personas que disfrutaban de un hotel de lujo con el dinero que habían ahorrado gracias a mis servicios gratuitos. El domingo por la tarde, mientras limpiaba la casa de arriba a abajo para la llegada triunfal de Renata y Gustavo, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Lucy, mi vecina de 15 años, la única persona que verdaderamente conocía mi situación, aunque yo nunca había hablado abiertamente de ello. «Cariño, ¿estás bien? Te he notado muy extraña últimamente», dijo con esa voz gálida que me recordaba lo que era tener una conversación sin temporizadores ni listas de tareas. «Sí, estoy bien», mentí automáticamente mientras doblaba la ropa de Gustavo que había lavado y planchado durante el fin de semana. «No, no estás bien. Te veo salir muy temprano cada mañana como si estuvieras corriendo a algún lado, y te veo llegar a casa con bolsas del supermercado casi todos los días. ¿Qué está pasando en tu casa?», insistió con esa persistencia gentil que caracteriza a los verdaderos amigos. Por un momento estuve tentada de colgar. Era más fácil seguir fingiendo que todo era normal, que era natural para una mujer de 66 años vivir como una ama de casa en su propio hogar. Pero algo en la voz de Lucy me rompió. «Lucy, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar con alguien», dije, sorprendiéndome con mi propia honestidad. «Voy para allá», respondió sin hacer preguntas. Cuando Lucy llegó, los niños estaban viendo televisión en la sala, completamente absortos en sus programas. Nos sentamos en la cocina, sordeadas por el orden perfecto que yo había creado para la llegada de sus padres. Y por primera vez en meses, le conté a alguien la verdad sobre mi vida. Le mostré el horario, le expliqué lo del dinero, le conté sobre la amenaza de ser echada de mi propia casa si no aceptaba ser su empleada gratuita. Le conté sobre la habitación pequeña, sobre los domingos de exclusión familiar, sobre la madre de Gustavo que vendría a ser servida por mí en mi propia cama. Lucy escuchó en silencio con una expresión que pasó de la sorpresa al horror y finalmente a la pura indignación que había visto en mucho tiempo. «Cariño, esto es abuso», dijo finalmente con una claridad que me golpeó como una bofetada de realidad. «Esto no es normal. Esto no es lo que hace una familia que te ama. Pero dicen que es justo, que en una familia todos tienen su rol». Empecé a repetir las palabras que había escuchado tantas veces. «No», interrumpió con una firmeza que me sorprendió. «En una familia funcional, los roles se discuten y se acuerdan mutuamente. Nadie impone un horario de trabajo no remunerado a nadie. Nadie amenaza con echar a nadie de su propia casa. Eso no es amor, cariño. Eso es explotación». La palabra flotó en el aire entre nosotras. Explotación. No era disfunción familiar. No era un malentendido generacional. No era mi incapacidad para adaptarme a los tiempos modernos. Era pura y simple explotación. «¿Pero qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo que las lágrimas finalmente encontraban su camino después de meses de ser contenidas. «Tienen razón en una cosa. ¿A mi edad? ¿Con mi pensión? ¿A dónde más voy a ir?». «¿Quién más me va a querer? Cariño, mírame», dijo Lucy, tomando mis manos entre las suyas. «Tienes 66 años, no 96. Eres dueña de tu propia casa, tienes una pensión estable y hasta donde sé, tienes todas tus facultades mentales perfectamente claras. Tú no necesitas que nadie te mantenga. Ellos son los que te necesitan a ti». Fue una perspectiva tan simple y revolucionaria que me dejó sin palabras. Durante tanto tiempo había asumido que yo era la afortunada por tener un lugar donde vivir, que había olvidado que el lugar era mío. Había asumido que yo era la beneficiaria de su generosidad, cuando en realidad ellos eran los beneficiarios de la mía.
Además, continuó Lucy, ¿realmente crees que esto va a mejorar con el tiempo? ¿Crees que un día se van a despertar y decidir tratarte con respeto? Cariño, esto va a empeorar. Cada límite que les permitas cruzar se convertirá en el nuevo estándar mínimo de cómo te tratan. Ella tenía razón. El horario no había aparecido de la noche a la mañana. Había sido el resultado de 2 años de erosión gradual de mi dignidad, de pequeñas concesiones que se habían convertido en expectativas. ¿Qué harías en mi lugar?, le pregunté, aunque ya sabía que la verdadera pregunta era si tendría el coraje de hacer lo que sabía que era correcto. Los echaría de mi casa mañana mismo, respondió sin dudarlo. Y si todavía no tienes el coraje para hacer eso, al menos empieza a poner límites, a cobrar por tus servicios, a exigir respeto en tu propia casa, a recordarles quién es realmente el dueño de todo esto. Escuchamos el sonido de un auto llegando. Renata y Gustavo habían regresado de su retiro romántico, bronceados y relajados, listos para reanudar la rutina donde yo era su empleada personal y ellos eran mis jefes benevolentes. Cariño, me dijo Lucy antes de irse, si necesitas hablar, si necesitas ayuda, si necesitas a alguien que te recuerde que mereces ser tratada con dignidad, llámame, día o noche. Y piensa en esto. Si una empleada doméstica trabajara las horas que tú trabajas y pagara por el privilegio de trabajar, ¿cuánto tiempo crees que duraría en ese trabajo? La pregunta me persiguió mientras Renata y Gustavo entraban a la casa, revisando críticamente si había cumplido todas sus expectativas durante su ausencia. Me persiguió mientras se quejaban de que no había leche en el refrigerador y de que no había comprado suficientes toallas nuevas para la visita de la madre de Gustavo. Esa noche, acostada en mi cama, que pronto dejaría de ser mía, comencé a preguntarme por primera vez en mucho tiempo, ¿qué pasaría si simplemente dijera no? La mañana de lunes llegó como una tormenta perfecta de humillaciones. A las 5:30 de la mañana, el timbre me despertó con su sonido chillón. Era Marisa, la madre de Gustavo, parada en mi puerta con 2 maletas enormes y la expresión de alguien que espera ser recibida como una reina. «Por fin», dijo, sin siquiera saludarme, empujando sus maletas dentro de la casa. «El taxi tardó una eternidad. Espero que Gustavo te haya explicado mis necesidades especiales de desayuno. Tengo un estómago muy delicado y no puedo comer cualquier cosa». Eran las 5:45 de la mañana. Ni siquiera había tenido tiempo de lavarme los dientes o peinarme, pero ahí estaba, recibiendo instrucciones sobre las necesidades gastronómicas especiales de una mujer que se había invitado a sí misma a mi casa indefinidamente. «Buenos días, Marisa», logré decir, aunque mi voz sonaba ronca por el sueño interrumpido. «Gustavo me dijo que venías, pero...» Sí, qué bueno que todo está arreglado», me interrumpió, mirando alrededor de mi casa con ojo crítico. «Aunque veo que este lugar necesita algunos ajustes. ¿Dónde está mi habitación? Estoy muy cansada del viaje». Mi habitación. El dormitorio principal que ya me habían quitado y que ahora sería de ella durante su estancia indefinida. La guié por el pasillo cargando una de sus maletas, que pesaba como si tuviera piedras dentro, mientras ella comentaba sobre cada aspecto de mi decoración que le desagradaba. «Esta alfombra está muy gastada», dijo, señalando la alfombra persa que había sido mi orgullo durante años. «Y estas cortinas son demasiado oscuras. A mi edad necesito mucha luz natural. Tendrás que cambiarlas mañana». Cambiar las cortinas con mi dinero. Por supuesto, para hacer mi propia habitación más cómoda para una invitada no invitada que no tenía fecha de salida. Cuando llegamos al dormitorio principal, Marisa inspeccionó todo como un general pasando revista a las tropas. Abrió y cerró jayones, evaluó el matraz sentándose en él con diferentes niveles de fuerza, y finalmente declaró: «Esto servirá, aunque necesito que laves todas las sábanas con detergente hipoalergénico. No puedo dormir en camas que no estén impecables». Detergente hipoalergénico. Otra compra no planeada. Otro gasto que saldría de mi pensión ya estirada. A las 6 de la mañana,
Como Gustavo había prometido, Marisa apareció en la cocina esperando su desayuno especial. Llevaba un camisón de seda y pantuflas de plumas, como si fuera la dueña de un hotel de lujo, en lugar de una invitada en mi casa. Necesito 2 huevos revueltos, pero muy secos, sin aceite. Tostadas integrales, pero apenas tostadas, no quemadas. Café muy ligero, casi como té. Y fruta fresca, pero solo la que esté perfectamente madura. Recitó sus demandas como si fuera un menú que yo debería memorizar. No tenía huevos, no tenía pan integral, no tenía fruta fresca porque había gastado todo mi dinero el fin de semana en los caprichos de los niños y productos de limpieza para mantener la casa perfecta para el regreso de Renata y Gustavo. Marisa, no tengo exactamente lo que pides, pero puedo preparar algo similar. ¿Cómo que no tienes?, me interrumpió con una indignación que llenó toda la cocina. ¿Gustavo no te dijo lo que necesitaba? Esto es inaceptable. Una casa sin los ingredientes básicos para un desayuno decente. En ese momento Gustavo apareció en la cocina, ya vestido para el trabajo, con esa expresión molesta que usaba cuando algo interfería con su rutina perfectamente organizada. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto ruido tan temprano?, preguntó, aunque era su madre la que había estado gritando. Tu ama de casa no tiene comida en la casa, respondió Marisa señalándome como un objeto defectuoso. ¿Cómo voy a desayunar sin los ingredientes básicos? Ama de casa. Ni siquiera se había molestado en fingir que yo era algo más que eso. Para ella yo era simplemente el personal de servicio de la casa de su hijo, contratada para atender sus necesidades sin rechistar. Cariño, ¿no fuiste al supermercado el fin de semana?, me preguntó Gustavo, con esa voz de reproche que había perfeccionado para hacerme sentir como una niña castigada. Sí, fui, pero gasté el dinero en lo que Renata pidió para los niños. Oh, por favor, me interrumpió. Siempre tienes excusas. Mi madre necesita un desayuno adecuado. Ve al supermercado ahora y compra lo necesario. Y la próxima vez planea mejor. Ir al supermercado a las 7 de la mañana, gastar más dinero que no tenía para complacer a una mujer que me trataba como basura en mi propia casa. Todo esto mientras Gustavo se preparaba para ir a su trabajo de 3 horas al día y Renata seguía durmiendo plácidamente en la habitación de los niños. ¿Y con qué dinero?, pregunté, sintiendo que algo se endurecía dentro de mí. Ya gasté todo lo que tenía este fin de semana. Con el dinero de tu pensión, obviamente, respondió Gustavo como si fuera la pregunta más estúpida del mundo. Para eso tienes ingresos, ¿verdad? Para mantener la casa funcionando. Mi pensión ya está comprometida para este mes, dije con una firmeza que me sorprendió. No tengo más dinero disponible para gastos no planeados. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Gustavo me miró como si hubiera blasfemado, y Marisa tenía la expresión de alguien que acababa de presenciar la rebelión más incomprensible de la historia. ¿Me estás diciendo que no puedes comprar comida para mi madre?, preguntó Gustavo, elevando la voz con una indignación que habría sido cómica si no fuera tan cruel. Te estoy diciendo que no tengo dinero disponible en este momento, repetí, manteniendo mi voz lo más calmada posible. «Esto es increíble», exclamó Marisa, dirigiéndose a su hijo como si yo no estuviera presente. ¿Este es el tipo de servicio que recibe la familia en esta casa? ¿Una empleada que se niega a hacer las compras básicas? Cariño, esto no puede seguir así, dijo Gustavo, adoptando un tono que hubiera usado para regañar a un empleado problemático. Si no puedes cumplir con las responsabilidades básicas de mantener esta casa, entonces tal vez necesitamos reconsiderar los arreglos de vivienda. Ahí estaba la amenaza velada pero clara de nuevo. Cumples con nuestras demandas o te vas de tu propia casa. Sirves a nuestra familia sin límites o pierdes el derecho a vivir en el lugar que tú misma compraste y pagaste. En ese momento, Renata apareció en la cocina, todavía en pijama, pero completamente despierta gracias al ruido de la discusión. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la conversación, como si fuera la gerente llegando a resolver una disputa laboral. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, aunque era obvio que había estado escuchando desde el pasillo. Tu madre se niega a ir al supermercado a comprar el desayuno para mi mamá, le explicó Gustavo como si fuera un niño reportando el mal comportamiento de otro niño. Mamá, dijo Renata con esa voz de decepción que había perfeccionado desde la adolescencia. ¿Es verdad que no quieres comprar comida para la abuela Marisa? La manipulación era perfecta. Habían transformado mi resistencia a gastar dinero que no tenía en una negativa cruel a alimentar a una anciana necesitada.
habían convertido mi intento de establecer límites financieros básicos en un acto inexcusable de egoísmo. No es que no quiera, expliqué, sintiendo que defender contra acusaciones que no debería tener que refutar. Es que ya gasté todo mi dinero de este mes y no me queda presupuesto para compras adicionales. Ay, mamá, siempre exagerando con el dinero, suspiró Renata dramáticamente. ¿Cuánto puede costar el desayuno? 10, $15. No me digas que no tienes $15 para alimentar a tu familia. $15 que se convertirían en 30 mañana, 45 pasado mañana. Un drenaje constante de mi pensión para mantener cómoda a una mujer que me despreciaba abiertamente. Además, añadió Gustavo, mi madre no estará aquí para siempre. Es solo temporal mientras se adapta a estar sola. ¿No puedes hacer este pequeño sacrificio por la familia? Temporal. La misma palabra que habían usado cuando llegaron hace 2 meses para una estancia de unos meses. La misma promesa vacía que habían usado para justificar cada nueva invasión de mi espacio, cada nueva demanda de mi tiempo, cada nuevo agujero en mi presupuesto. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar Marisa?, pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. No sabemos exactamente, respondió Gustavo vagamente. Depende de cómo se sienta, si encuentra actividades que le gusten en el vecindario, si se adapta bien a la rutina de la casa. ¿Qué rutina de la casa? Mi rutina de servir, limpiar, cocinar y pagar por el privilegio de hacerlo. La rutina donde yo era la sirvienta gratuita de una familia que había decidido que mi casa era suya por derecho. En ese momento, parada en mi propia cocina, siendo regañada por no querer gastar mi pensión en los caprichos de una mujer que me trataba como basura, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue un momento dramático de iluminación. Fue más como cuando una presa se rompe. Primero una pequeña grieta, luego un flujo constante y finalmente una avalancha imparable de claridad. Está bien, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Iré al supermercado y compraré lo que Marisa necesita para su desayuno. Todos parecieron relajarse de inmediato como si mi rendición había restaurado el orden natural del universo, donde yo obedecía sin cuestionar. Pero había algo diferente en mi voz, algo que ninguno de ellos detectó porque estaban demasiado acostumbrados a asumir mi sumisión. «Perfecto, mamá», dijo Renata con esa sonrisa condescendiente que reservaba para cuando yo entraba en razón. Sabía que entenderías al final lo importante que es hacer sentir bienvenida a la abuela Marisa. Me vestí rápidamente y salí hacia el supermercado. Pero esta vez no fui directo a la sección de comida. Esta vez fui primero a la farmacia en el centro comercial, donde sabía que había un cajero automático. No para sacar dinero para el desayuno de Marisa, sino para algo completamente diferente. Retiré $200 de mi cuenta de ahorro, dinero que había estado guardando para emergencias. Pero me di cuenta de que esta era la emergencia más grande de todas. La emergencia de recuperar mi dignidad antes de que fuera demasiado tarde. Con el dinero en la cartera, caminé hacia una oficina de abogados que había visto anunciada en el periódico local. Era temprano, apenas 8:30 de la mañana, pero la recepcionista me informó que el abogado David Miller atendía consultas de emergencia desde las 9 de la mañana. ¿Es una emergencia?, me preguntó la recepcionista, una joven con una sonrisa amable. Sí, respondí sin dudarlo. Creo que lo es. Everett, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, pronuncié mi nombre con algo parecido al orgullo. Abogado, necesito saber cuáles son mis derechos en mi propia casa. Le expliqué toda la situación, el horario de trabajo, las amenazas de desalojo, la explotación financiera, la llegada de Marisa sin mi consentimiento. Hablé durante 20 minutos sin parar, como si fuera una presa que finalmente se hubiera roto. David escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y asintiendo con expresiones que iban de la sorpresa a la indignación. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y determinación profesional. Señora Everett, lo que usted está describiendo constituye abuso económico y emocional, dijo con una claridad que me golpeó como un rayo. Su hija y su yerno están cometiendo lo que legalmente se conoce como explotación de ancianos. ¿Pero tienen derechos por haber vivido en la casa por 2 años? Pregunté recordando las amenazas de Gustavo sobre consultar a un abogado. En algunos casos,
Después de cierto periodo, los ocupantes pueden reclamar derechos de inquilino, explicó. Pero esos derechos nunca incluyen el derecho a explotar al propietario o a imponerle condiciones de trabajo no remunerado. Y definitivamente no incluyen el derecho a traer invitados adicionales sin el consentimiento del dueño. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Por primera vez en meses, alguien estaba confirmando que mi percepción de la realidad era correcta, que yo no estaba siendo dramática o desagradecida. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, aunque por primera vez en mucho tiempo, la pregunta venía con esperanza en lugar de desesperación. Varias cosas, respondió consultando sus notas. Primero, puede notificarles por escrito que está terminando cualquier acuerdo de vivienda informal que tuvieran. Segundo, puede establecer límites claros sobre el uso de su propiedad y sus recursos financieros. Tercero, puede solicitar que los invitados no autorizados desalojen la propiedad inmediatamente. ¿Y si se niegan?, pregunté, pensando en las reacciones de mi familia cuando recibieran esas notificaciones. Entonces tenemos varias opciones legales, incluyendo órdenes de desalojo y denuncias por abuso de ancianos. Pero mi experiencia me dice que cuando las familias se dan cuenta de que la persona mayor está asesorada legalmente y conoce sus derechos, suelen reconsiderar su comportamiento muy rápidamente. David explicó que podía redactar una carta legal ese mismo día, estableciendo nuevos términos para cualquiera que quisiera seguir viviendo en mi casa. Términos que incluían pagar un alquiler a precio de mercado, contribuir equitativamente a los gastos del hogar y un respeto absoluto por mi autoridad como propietaria. ¿Cuánto cuesta este tipo de consulta?, pregunté, temiendo que fuera más dinero del que podía pagar. Para casos de abuso de ancianos tenemos tarifas especiales, dijo con una sonrisa tranquilizadora. $100 por la consulta inicial y $200 por redactar las notificaciones legales necesarias. Si el caso se complica y necesitamos ir a la corte, podemos discutir un plan de pagos. $300, lo que gastaba en 2 semanas manteniendo a mi familia, lo que Renata y Gustavo habían gastado en una sola noche de su retiro romántico. Por primera vez en mucho tiempo, parecía dinero muy bien gastado. Abogado Miller, quiero que redacte esas cartas hoy mismo, dice, sacando el dinero de mi cartera con manos que ya no temblaban. Excelente decisión, señora Everett. Estas cartas estarán listas esta tarde. ¿Quiere que se las entregue personalmente a su familia o prefiere hacerlo usted misma? Yo misma, respondí sin dudarlo. Creo que es hora de que tenga una conversación honesta con mi familia. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentía como una persona completamente diferente. No era que hubiera recuperado repentinamente toda mi confianza, pero por primera vez en meses tenía un plan, tenía apoyo profesional, tenía derechos legales que nadie podía quitarme con amenazas o manipulación emocional. Pero antes de regresar a casa, tenía una parada más que hacer. Fui al banco y hablé con la gerenta sobre cambiar los códigos de acceso a mis cuentas y establecer límites estrictos sobre quién podía hacer transacciones en mi nombre. ¿Ha tenido problemas con accesos no autorizados a sus cuentas?, me preguntó la gerenta, una mujer eficiente que pareció entender la situación de inmediato. Digamos que quiero asegurarme de que solo yo pueda manejar mi dinero de ahora en adelante. Muy sensato, me dijo mientras procesaba los cambios. ¿Quiere revisar también quién tiene autorización para usar sus tarjetas de crédito? Excelente pregunta. Renata había estado usando mi tarjeta de crédito durante meses para emergencias que nunca eran reembolsadas. Era hora de que esas emergencias se convirtieran en responsabilidad de otras personas. Quiero cancelar todas las autorizaciones adicionales, dije con firmeza. Solo yo tendré acceso a mis cuentas y tarjetas. Cuando finalmente regresé a casa, eran casi las 11 de la mañana. Habían pasado 4 horas
desde que supuestamente había salido a comprar el desayuno de Marisa y regresaba con las manos vacías, pero con algo mucho más valioso, un plan de acción y el respaldo legal necesario para ejecutarlo. Gustavo ya se había ido a trabajar, pero Renata y Marisa estaban en la sala, claramente molestas por mi retraso. Los niños estaban en la escuela, lo que significaba que tendríamos privacidad para la conversación que estaba a punto de tener. «¡Por fin!», exclamó Marisa al verme entrar. «¿Dónde has estado? Son casi las 11 y no he comido nada». «¿Y dónde está la comida?», preguntó Renata, notando que no llevaba bolsas de comestibles. «Tenemos que hablar», dije, manteniendo mi voz calmada pero firme. «Las 3, ahora mismo». Algo en mi tono debió haberlas alertado, porque ambas se quedaron calladas mirándome con una mezcla de sorpresa y cautela que no habían mostrado en mucho tiempo. «Siéntense», dije, señalando el sofá. «Esta conversación va a cambiar muchas cosas en esta casa. He estado en la oficina de un abogado y he aprendido algunas cosas muy interesantes sobre mis derechos como dueña de esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata me miró con esa expresión que ponía cuando era niña y la atrapaban haciendo algo que sabía que estaba mal. Marisa, por su parte, parecía genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué una ama de llaves estaría consultando abogados. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Renata con una voz que intentaba sonar preocupada, pero no podía ocultar el pánico. «¿Por qué fuiste a ver a un abogado sin decirnos nada?». «Porque quería entender exactamente cuál es mi situación legal en mi propio hogar», respondí, manteniendo mi voz serena. «Y resulta que es muy diferente de lo que ustedes me han hecho creer». Saqué los documentos que David había preparado en tiempo récord. 3 cartas con membrete oficial dirigidas respectivamente a Renata, Gustavo y Marisa. El peso del papel en mis manos se sentía como el peso de mi propia dignidad siendo restaurada. «Estas son notificaciones legales», continuó colocando los documentos en la mesa de centro. «Pueden leerlas ahora o pueden esperar a que se las entregue formalmente esta tarde, pero el contenido es el mismo». Renata se levantó de inmediato y tomó su carta, leyéndola con una velocidad que revelaba su desesperación por entender qué tan grave era la situación. Marisa tomó la suya con manos temblorosas mientras yo observaba cómo su expresión de superioridad se transformaba gradualmente en shock. «¡Esto es ridículo!», exclamó Renata después de leer apenas la primera página. «No puedes echarnos de la casa. Somos tu familia». «No los estoy echando», respondí con una calma que me sorprendió. «Les estoy ofreciendo la oportunidad de quedarse bajo nuevas condiciones justas y legales». La carta de Renata establecía claramente las nuevas reglas. Si quería seguir viviendo en mi casa, tendría que pagar $800 al mes de alquiler, contribuir con la mitad de todos los gastos del hogar y respetar mi autoridad como propietaria y mi derecho a la privacidad en mi propia habitación. ¿$800?, gritó agitando el papel como si fuera una broma cruel. «Mamá, sabes que no tenemos ese tipo de dinero». «Entonces tal vez es hora de que busques un trabajo real», respondí usando el mismo tono condescendiente que ella había perfeccionado para hablarme a mí. «O tal vez es hora de que encuentres un lugar que puedas pagar con tus propios ingresos». Marisa había terminado de leer su carta y me miraba como si yo hubiera perdido la cabeza por completo. Su notificación era más simple. Tenía 48 horas para desalojar la propiedad, ya que su presencia no había sido autorizada por la propietaria. «¡No puedes hacer esto!», tartamudeó con la voz quebrada por la indignación. «Soy una mujer mayor. No puedes echarme a la calle como a una criminal». «No la estoy echando», respondí con firmeza. «Le estoy pidiendo que regrese a su propia casa o que encuentre alojamiento en un lugar donde sea una invitada bienvenida, no una carga impuesta». «Gustavo no permitirá esto»,
amenazó levantándose del sofá con más energía de la que había mostrado desde su llegada. Él defenderá a su madre. Gustavo puede defender a su madre en su casa, dije señalando hacia la puerta. Esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas. Renata había permanecido en silencio, leyendo y releyendo la carta como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos, pero no del tipo de tristeza genuina. Eran las lágrimas calculadas que había usado desde la infancia para manipular situaciones a su favor. «Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto?», gimoteó con una voz que intentaba sonar devastada. «Te amamos, solo queríamos que fuéramos una familia unida, y así es como nos pagas. Nos amenazas con abogados». «Una familia unida no funciona con horarios de trabajo para uno de sus miembros», respondí, manteniéndome firme ante su actuación. «Una familia unida no amenaza a sus miembros con echarlos de su propia casa si no aceptan ser sirvientes domésticos gratuitos». «Nunca amenazamos con echarte», protestó, aunque ambas sabíamos que eso era exactamente lo que habían hecho. «Renata, tengo la lista que me diste», dije sacando el horario arrugado de mi bolso. «Al final dice claramente que si no estoy de acuerdo con estas condiciones, entienden que prefiero encontrar otro lugar para vivir». «¿Cómo llamas a eso?». Se quedó sin palabras por un momento, claramente buscando alguna forma de reinterpretar sus propias palabras escritas. Finalmente optó por cambiar de estrategia. «Está bien, tal vez fuimos demasiado estrictos con el horario», admitió adoptando un tono conciliador. «Podemos cambiar eso, podemos ser más flexibles. No necesitas traer a abogados para resolver problemas familiares». «El problema no es solo el horario, Renata», dije sintiéndome más fuerte con cada palabra. «El problema es que me han convertido en su ama de casa no remunerada. El problema es que gastan mi pensión como si fuera suya. El problema es que invitan gente a mi casa sin mi permiso y esperan que yo los atienda». Marisa, que había estado escuchando nuestra discusión con creciente agitación, finalmente explotó. «Esto es una locura. Gustavo me dijo que vivía con una familia amorosa. No me dijo que viviría con una vieja loca que piensa que su casa es un hotel». «Precisamente», respondí mirándola directamente a los ojos. «Esto no es un hotel, es mi casa. Y en mi casa, los invitados son invitados, no impuestos». «Pero yo soy la madre de Gustavo», gritó como si eso le diera derechos automáticos sobre mi propiedad. «Y yo soy la dueña de esta casa», repliqué con una firmeza que no sabía que poseía. Renata había estado calculando en silencio, probablemente haciendo cuentas sobre cuánto les costaría realmente vivir de forma independiente. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono desesperado que nunca había escuchado en ella. «Mamá, seamos realistas», dijo tratando de sonar racional. «No podemos pagar $800 de renta más gastos, lo sabes. Y tú tampoco puedes vivir sola a tu edad. Nos necesitamos mutuamente». «He vivido sola antes», respondí. «Viví sola durante 10 años después de que murió tu padre, antes de que ustedes llegaran. Y viví muy bien, muchas gracias». «Pero ahora eres mayor», insistió jugando la carta de la edad como último recurso. «¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Qué vas a hacer si necesitas ayuda?». «Contrataré ayuda profesional si la necesito». Una idea que se me acababa de ocurrir, pero que sonaba perfectamente sensata. Hay muchos servicios para personas mayores que cobran por sus servicios y los brindan con respeto y profesionalismo. ¿Vas a pagarle a extraños en lugar de aceptar ayuda de tu familia?, preguntó como si la idea fuera personalmente ofensiva. «Voy a pagar por servicios profesionales en lugar de ser explotada por personas que se aprovechan de mi amor por ellos». Hay una diferencia muy importante. En ese momento, sonó el teléfono. Era Gustavo, probablemente llamando para comprobar que su madre había sido atendida adecuadamente durante su ausencia. Renata corrió a contestar, hablando en susurros urgentes que comunicaban claramente que se estaba desarrollando una crisis familiar. Mientras ella hablaba, Marisa se acercó a mí con una expresión que había cambiado de la indignación a algo parecido al respeto. Era la primera vez que me miraba como si yo fuera una persona real en lugar de un mueble parlante.
Cariño, dijo con una voz considerablemente más suave. Tal vez podamos llegar a algún arreglo. No tengo que quedarme en el dormitorio principal. ¿Puedo dormir en el sofá? Oh, Marisa, la interrumpí gentilmente. El problema no es dónde duermas. El problema es que viniste a mi casa sin mi invitación, esperando ser tratada como una invitada de honor indefinidamente. Eso no es justo para ninguna de las dos. Gustavo llegó a casa 20 minutos después de la llamada de Renata con una expresión que nunca había visto antes. No era su arrogancia condescendiente habitual, era algo mucho más peligroso. Era la cara de un hombre que se da cuenta de que su mundo parásito está a punto de colapsar. «Cariño, tenemos que hablar», dijo con una voz controlada que no me engañó en absoluto. «Renata me contó sobre estas cartas ridículas que trajiste de algún abogado charlatán». «El abogado David Miller no es un charlatán», respondí con calma. «Es un abogado especializado en derechos de inquilinos y propietarios y protección de ancianos. Y estas cartas no son ridículas. Son notificaciones legales perfectamente válidas». «Esto es una traición», explotó, abandonando toda pretensión de diplomacia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de hacerte compañía para que no estuvieras sola, después de convertir esta casa vacía en un hogar lleno de vida». La distorsión de la realidad era tan extrema que casi me hizo reír. Según su versión de los hechos, me habían estado haciendo un favor al venir a vivir gratis en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios y gastando mi dinero. «Gustavo, tienes 42 años», dije con una paciencia que era difícil de mantener. «Si quieres vivir en una casa llena de vida, puedes comprar tu propia casa y llenarla con toda la vida que quieras. Pero no a mi costa». «Hemos estado ahorrando para comprar nuestra casa», gritó como si eso justificara 2 años de explotación. «Pero es imposible ahorrar cuando hay tantos gastos. No entiendes lo caro que es criar a 2 niños». «Tienes razón», admití, sorprendiéndolo con mi acuerdo. «No entiendo lo caro que es criar a 2 niños, porque cuando crié a Renata pagué todos sus gastos con mi propio dinero. No busqué a una persona mayor para que me mantuviera». Marisa, que estaba observando la discusión desde el sofá, decidió intervenir con su versión de apoyo maternal. «Cariño, entiendo que estés confundida, pero Gustavo es un buen padre y un buen hijo. No merece ser tratado de esta manera por una mujer de tu edad que claramente está perdiendo la razón». «¿Perdiendo la razón?», repetí, sintiendo la furia encenderse en mi pecho. «¿Por defender tus derechos en tu propia casa? ¿Por amenazar a tu familia con abogados en lugar de resolver problemas como adultos civilizados?», respondió Marisa con esa superioridad moral que había perfeccionado a lo largo de los años. «Los adultos civilizados no imponen horarios de trabajo a los miembros de la familia», repliqué. «Los adultos civilizados no amenazan con desalojar al dueño de su propia casa». Gustavo había estado caminando de un lado a otro en la sala, claramente calculando sus opciones. Cuando se detuvo, tenía esa expresión que usaba cuando estaba a punto de jugar su carta más fuerte. «Está bien, cariño», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Si quieres jugar con abogados, podemos jugar con abogados, porque resulta que nosotros también hemos estado consultando sobre nuestros derechos». «¿Qué derechos?», pregunté, aunque ya sospechaba a dónde iba. «Los derechos de los inquilinos que han vivido en una propiedad por más de 2 años, los derechos de los padres que han estado criando a sus hijos en un hogar estable, los derechos de una familia que ha estado manteniendo una propiedad que se estaba deteriorando por falta de cuidado». Era exactamente la amenaza que David me había advertido que intentarían usar. La diferencia era que ahora estaba preparada para enfrentarla. «Gustavo», dije con una calma que claramente lo desconcertó, «te sugiero que le muestres esas consultas legales a tu abogado real, porque mi abogado me aseguró que ningún tribunal en el país otorgaría derechos de inquilinos a personas que no han pagado alquiler y que han estado explotando financieramente al propietario». La expresión de Gustavo cambió de inmediato. Era obvio que sus consultas legales habían sido búsquedas en Internet o conversaciones con amigos, no asesoramiento profesional real. Además, continué, sacando mi propio as bajo la manga, mi abogado me informó que lo que ustedes han estado haciendo se llama explotación de ancianos y que es un delito federal.
Así que si quieres involucrar a más abogados en esta situación, adelante. Pero te advierto que las consecuencias legales para ti serán mucho más serias que para mí. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños, que habían llegado de la escuela durante nuestra discusión y estaban escuchando desde el pasillo, permanecieron completamente quietos. ¿Estás amenazando con demandarnos?, preguntó Renata, con una voz pequeña que no había usado desde que era adolescente. No los estoy amenazando con nada, respondí. Les estoy explicando las consecuencias legales de sus acciones, las mismas consecuencias que mi abogado me explicó esta mañana. Ethan apareció en la entrada de la sala con su mochila escolar todavía en los hombros y una expresión confundida. ¿Por qué todos gritan y por qué la abuela Marisa está llorando? En efecto, Marisa había empezado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y humillación de alguien que se daba cuenta de que había perdido completamente el control de una situación que creía tener dominada. «Está bien, mi amor», le dije a Ethan, acercándonos para abrazarlo. «Los adultos estamos teniendo una conversación importante sobre cómo vamos a vivir en esta casa». «¿Se van de la casa?», preguntó Valerie, que había aparecido detrás de su hermano con los ojos muy abiertos. La pregunta inocente de mi nieta me rompió el corazón, pero también me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Estos niños merecían crecer en un ambiente donde las relaciones familiares se basaran en el amor y el respeto mutuo, no en la explotación y la manipulación. Eso depende de sus padres, respondí honestamente. Si deciden que quieren quedarse aquí respetando las reglas de la casa y contribuyendo justamente, pueden quedarse. Si no, tendrán que encontrar otro lugar para vivir. ¿Qué reglas?, preguntó Ethan, con esa curiosidad directa que tienen los niños. Reglas como que todos los adultos que viven aquí tienen que trabajar y contribuir a los gastos. Reglas como que nadie puede obligar a otros miembros de la familia a trabajar sin descanso. Reglas como que todos merecemos ser tratados con respeto. Gustavo me miró con una expresión que habría sido intimidante hace una semana, pero ahora parecía simplemente patética. «Cariño, ¿estás confundiendo a los niños con estos dramas de adultos?» Los niños ya estaban confundidos. Estaban confundidos viendo a su abuela ser tratada como una ama de casa. Estaban confundidos escuchando a sus padres hablar de echar a su abuela de su propia casa. Ahora al menos están escuchando que hay otra forma de vivir como familia. Renata se acercó a sus hijos y los abrazó en un gesto que habría sido tierno si no hubiera sido claramente calculado para generar lástima. «Niños, vayan a su cuarto a hacer su tarea. Los adultos necesitamos terminar de hablar». Cuando los niños se fueron, la atmósfera en la sala se volvió aún más tensa. Era como si todos estuviéramos esperando a que alguien hiciera el siguiente movimiento en un juego de ajedrez donde las reglas habían cambiado por completo. «Está bien», dijo finalmente Gustavo, adoptando un tono negociador. «Digamos que hablas en serio sobre todo esto. Digamos que realmente quieres que paguemos alquiler y contribuyamos a los gastos. ¿Cuánto tiempo nos das para organizarnos?» «Las cartas especifican 30 días», respondí, consultando los documentos. 30 días para decidir si aceptan las nuevas condiciones y empiezan a cumplirlas, o 30 días para encontrar otro lugar para vivir. «¿Y mi madre?», preguntó señalando a Marisa, que seguía sollozando en el sofá. «Tu madre tiene 48 horas», dije con firmeza. «Ella no tiene ningún acuerdo de vivienda conmigo, autorizado o no autorizado. Su presencia aquí fue una imposición, no una invitación». «No puedes echar a una anciana con solo 2 días de aviso», protestó. «Puedo y lo haré», respondí, sorprendiéndome con mi propia determinación. «Tu madre tiene su propia casa. Si no quiere vivir sola, puede encontrar un lugar apropiado para personas de su edad o puede quedarse con familiares que realmente la hayan invitado». 3 meses después, me desperté en mi propia cama, en mi propia habitación a las 7 de la mañana porque yo quería, no porque un horario lo exigiera. El silencio de la casa no me molestaba. De hecho, era el sonido más hermoso que había escuchado en años. El sonido de la paz. Marisa se había ido al segundo día, exactamente como la notificación legal lo había especificado. Se fue entre lágrimas dramáticas y amenazas de nunca más volverme a hablar, como si eso fuera una pérdida y no una bendición. Gustavo tuvo que pedir dinero prestado a sus hermanos para pagar un hotel mientras ella decidía qué hacer con su vida. Al final, eligió mudarse a un apartamento para personas mayores donde, según escuché después,
Se quejaba constantemente de que el personal no era tan eficiente como yo. Renata y Gustavo habían intentado todo tipo de tácticas durante esos primeros 30 días. Primero vino la negación total. Insistieron en que todo era un malentendido, que podían resolver las cosas como familia sin abogados de por medio. Cuando eso no funcionó, intentaron la culpa emocional. Me recordaban constantemente que me estaba perdiendo la oportunidad de ver crecer a mis nietos, como si verlos crecer requiriera que yo fuera su niñera no remunerada las 24 horas. Luego vino la ira. Gustavo gritó durante 2 horas una noche, llamándome egoísta, cruel, mala madre y una abuela aún peor. Renata lloró, me suplicó, me abrazó e incluso trajo a los niños para pedirme que cambiara de opinión. Pero por primera vez en años me mantuve firme. David me había preparado para cada una de estas tácticas y yo tenía respuestas tranquilas y legales para todas sus emociones desbordadas. «Los niños van a sufrir por tu culpa», me había dicho Renata durante uno de sus últimos intentos de manipulación. «Los niños van a aprender que las relaciones familiares saludables se basan en el respeto mutuo, no en la explotación», había respondido yo, usando las palabras exactas que David había sugerido. La fase final había sido la más reveladora. Durante la última semana antes de irse, tanto Renata como Gustavo habían comenzado a tratarme con una cortesía exagerada, que era casi más insultante que sus abusos anteriores. De repente yo era señora Everett y, por favor, y muchas gracias por todo. Era como si de repente recordaran que existían los buenos modales, pero solo cuando los necesitaban para algo. «Mamá, esperamos que entiendas que siempre te amamos», me había dicho Renata la mañana que se fueron. «Es solo que a veces las familias tienen malentendidos». Malentendidos. 2 años de explotación sistemática reducidos a un simple malentendido. Como si hubiera sido una confusión sobre quién debía sacar la basura y no una campaña deliberada para convertirme en su ama de casa gratuita. Pero se fueron. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, un lugar que costaba exactamente $800 al mes en alquiler más gastos. Aparentemente, cuando se trataba de pagarle a un propietario desconocido, sí tenían el dinero. Solo cuando se trataba de pagarme a mí, su familia, su dinero no era suficiente. Los primeros días después de su partida habían sido extraños. La casa se sentía enormemente vacía después de 2 años de estar llena de ruido constante, demandas urgentes y el estrés perpetuo de servir a otras personas. Pero gradualmente, esa sensación de vacío se había transformado en algo completamente diferente: libertad. Podía desayunar cuando quisiera. Podía ver los programas de televisión que me gustaban. Podía decidir qué cocinar basándome en mis propios antojos, no en las demandas nutricionales de 4 personas diferentes. Podía gastar mi pensión en mis propias necesidades y hasta darme pequeños lujos que había olvidado que existían. La primera vez que compré flores frescas para mi mesa de comedor, empecé a llorar allí mismo en el supermercado. Eran $15 que antes habrían ido a cereales especiales o champú hipoalergénico para invitados no invitados. Ahora eran $15 que podía gastar en algo que me hacía feliz por el simple placer de hacerme feliz. Lucy había sido una bendición durante todo el proceso. No solo me había ayudado a mantener mi determinación durante los momentos más difíciles, sino que se había convertido en una verdadera amiga. Ahora, almorzábamos juntas 2 veces por semana, íbamos al mercado de agricultores los sábados por la mañana y habíamos comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. ¿No extrañas el ruido de los niños?, me había preguntado una tarde mientras pintábamos paisajes de acuarela. Extraño a mis nietos, había respondido honestamente, pero no extraño ser su niñera no remunerada. Hay una diferencia muy grande. Y era verdad. Ethan y Valerie me visitaban sábado por medio, cada 2 sábados, un arreglo que habíamos establecido después de muchas negociaciones tensas. Al principio, Renata había intentado usar las visitas como una forma de presión, sugiriendo que si no cedía en algún aspecto del acuerdo de separación, las visitas podrían volverse más complicadas de coordinar.
David me había aconsejado mantener todas las comunicaciones sobre visitas por escrito y a través de él, hasta que Renata se diera cuenta que no podía usar a sus hijos como armas de chantaje emocional. Eventualmente habíamos llegado a un acuerdo civilizado. Los niños venían cada 2 sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde y yo los llevaba a hacer actividades divertidas que podía permitirme ahora que no estaba subsidiando el estilo de vida de 4 adultos. La diferencia en mi relación con Ethan y Valerie era notable. Cuando no era responsable de ellos las 24 horas del día, cuando no tenía que preocuparme por sus horarios de comida, su disciplina y su entretenimiento constante, podía simplemente ser su abuela. Podía mimarlos un poco, reír con ellos, escuchar sus historias de la escuela sin distraerme pensando en qué tarea doméstica tenía que hacer después. «Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?», me había preguntado Valerie durante una de sus primeras visitas. «Porque los adultos necesitan sus espacios para ser felices», le expliqué. «Tu mamá y tu papá necesitan su propio hogar donde puedan tomar sus propias decisiones, y yo necesito mi propio hogar donde pueda tomar las mías». «Pero todavía nos amas», había insistido, con esa preocupación genuina que me rompía el corazón. «Los amo más que nada en el mundo», le aseguré abrazándola fuerte, «y precisamente porque los amo tanto, quiero que aprendan que las personas que se aman se tratan con respeto y cariño, no se aprovechan el uno del otro». Ethan, que era mayor y más observador, había entendido la situación con una madurez sorprendente. «Mamá y papá te hacían trabajar mucho, ¿verdad, abuela?». «Sí, mi amor», había admitido, «pero ahora todos estamos aprendiendo mejores formas de ser una familia». Esa mañana, 3 meses después del gran cambio, me desperté con un sentimiento que había olvidado por completo. Expectativa positiva. No ansiedad sobre qué demandas me esperarían durante el día, sino curiosidad genuina sobre qué cosas buenas podría elegir hacer. David me había llamado la semana pasada para informarme que Renata y Gustavo habían retirado oficialmente cualquier reclamo legal sobre mi propiedad. Aparentemente, sus consultas con abogados reales habían confirmado lo que yo ya sabía. No tenían derechos legales sobre mi casa y cualquier intento de establecer tales derechos solo resultaría en cargos por explotación de ancianos. «¿Cómo se siente la libertad, señora Everett?», me había preguntado David con esa sonrisa cálida que había llegado a apreciar tanto. «Se siente como despertar de una pesadilla muy larga. Se siente como recordar que soy una persona, no un objeto». Esa mañana me levanté cuando quise, desayuné lo que quise y me vestí para ir a mi nueva actividad favorita, clases de baile para mayores que había descubierto en el centro comunitario. A los 66 años estaba aprendiendo a bailar salsa. Había hecho nuevos amigos y estaba redescubriendo partes de mí misma que había olvidado que existían. Al prepararme para salir, midí a mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía esa expresión perpetuamente cansada y ansiosa que había llevado durante los últimos 2 años. Sus ojos brillaban, su espalda estaba recta y tenía algo que había perdido sin darse cuenta. Tenía dignidad. Al salir de la casa, cerré la llave con llave y caminé hacia el autobús con pasos firmes. Era mi casa, mi vida, mi decisión, y por primera vez en mucho tiempo esas palabras no me asustaban, me llenaban de orgullo porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu respeto propio, y una vez que lo reclamas, nadie puede quitártelo de nuevo. No importa cuánto los ames, ni cuánto te amen ellos, el verdadero amor nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Y la verdadera familia nunca te pide que te conviertas en menos de lo que eres para que ellos puedan ser más. Si esta historia se te puso un poco más larga de lo que esperabas, puedes adelantar la parte que desees escuchar. Y déjame saber dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchos más esperando por ti. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima.